Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este primer webinar del año 2021 de Gabrica y Zona MB. El día de hoy estaremos con una charla muy interesante sobre nutrición en perros adultos de todas las razas. En contados instantes daremos inicio. Bienvenidos. Hola, muy buenas noches y damos una cordial bienvenida dándole inicio a nuestros webinars de 2021 con nuestra conferencia Nutrición en perros adultos de todas las razas a cargo de la doctora Ángela Vanegas. En pocos instantes estaremos dando inicio a nuestra conferencia. Sean todos ustedes bienvenidos.
La medicina veterinaria es una disciplina médica que a través del tiempo ha tenido un papel relevante en la salud pública y en el bienestar de los animales. Es una profesión que día a día evoluciona con innovaciones científicas para mejorar la calidad de vida de las mascotas. Por eso, Gabrica, el aliado número 1 del canal especializado, ha desarrollado un espacio de interacción con los médicos veterinarios. Lo invitamos a conocer la Zona MV, una plataforma científica exclusiva para médicos veterinarios que fortalece el desarrollo de la profesión en Latinoamérica. En este espacio podrá encontrar artículos científicos, casos clínicos relevantes, testimonios de líderes de opinión, asociaciones de especialistas, conferencias exclusivas, novedades, curiosidades y reconocimientos. Haga parte de la Zona MV y disfrute de los beneficios que Gabrica tiene para usted. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a este primer webinar de Gabrica y Zona MB. El día de hoy tendremos una charla muy interesante sobre nutrición en perros adultos de todas las razas. Y para dar inicio a esta charla, doy paso al doctor Michel Cardona, gerente de desarrollo técnico y aprendizaje de Gabrica. Doctor Michel, muy buenas noches. Luis, equipo, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? A todos nuestros asistentes nos da mucha alegría volver a estar con ustedes, ya nos hacía falta. Terminamos en diciembre y ya queríamos de nuevo empezar a acompañarlos. Y tenemos definitivamente una de las mejores conferencias para empezar el año. Tenemos a la doctora Luz Ángela Vanegas, nutrición en perros adultos de todas las razas. Nuestra doctora Luz Ángela Vanegas, ella es médica veterinaria con una maestría en ciencia animal de la Universidad de La Salle. Tiene más de 20 años de experiencia como asesora integral en medicina veterinaria. Además es docente de la Universidad de La Salle en las áreas de nutrición clínica, sistemas de producción en monogástricos y coordinadora del semillero de investigación y profundización de la nutrición en la medicina veterinaria CIPRON MB. Dentro de su hoja de vida también tiene publicaciones nacionales e internacionales y conferencista en diferentes simposios. Doctora Luz Ángela, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero Muy bien, que doctora. todos estén muy bien. Me place mucho pues estar con ustedes el día de hoy y más abrir este ciclo de conferencias tan interesante que siempre mantiene al día sobre todo en estos temas de importancia de los médicos veterinarios. Entonces es un gusto para mí. Voy a permitirme entonces hacer aquí, compartir mi pantalla y para que podamos iniciar. Quisiera preguntarle si estamos viendo la pantalla en este momento. Sí, señora, ya estamos viendo su Bueno, pantalla. bueno, muy bien. Entonces, bueno, sí, como hemos venido comentando, hoy vamos a tener una charla bien interesante sobre nutrición en perros adultos de todas las razas, pero mucho más allá de este título, hay una implicación en el mismo bien importante sobre la alimentación y la morfología que tiene una implicación directa, pues obviamente en los perros, en los diferentes tipos de razas. Entonces, vamos a arrancar teniendo este contenido. Vamos a entrar un poquito en algún tema que de pronto no hemos entrado dentro de las conferencias que hemos hablado de pronto antes, no hemos tenido muy presente y es una diferencia importante entre qué es alimentación y nutrición y luego por qué eso debe ser diferencial. Y de ahí ya vamos a ir desprendiendo el tema de acuerdo a la morfología de los diferentes pues, tamaños que tenemos en los perros, en los caninos. Bueno, es importante hacer una diferencia entre la alimentación y la nutrición, porque muchas veces como que no tenemos muy claro qué hace cada una y es muy importante tener clara esa diferencia. Entonces, la alimentación es simplemente el acto de suministrar un alimento con un valor específico. Es decir, yo tomo cualquier alimento nutricional que tiene una tabla
que en teoría cumple los requerimientos nutricionales para esta especie y obviamente está seguida o está fabricado bajo unas normas y procedimientos que me indican que ese alimento va a cubrir el requerimiento del animal. Ahora, ¿la nutrición qué es? La nutrición básicamente es una ciencia que estudia ya es todos los procesos físicos, químicos y metabólicos que sufre el alimento que está ingiriendo este animal y qué es lo que ocurre a través del tracto gastrointestinal y luego cómo se usa. Es el destino biológico que se le da a cada uno de esos componentes nutricionales que vienen en ese alimento. Obviamente, yo puedo tener, en algunos casos, cuando no utilizamos los alimentos adecuados o con la calidad que se requieren, yo puedo alimentar a mi perro más no nutrirlo. Y eso es importante aquí porque resulta que para cada una de esas diferentes tamaños y razas de perros hay unas características importantes y diferenciales que cumplir. Ahora, basado en lo que acabo de decir, resulta que no solamente es cómo estamos o con qué estamos alimentando a esta especie o a esta raza, sino que como nosotros como médicos veterinarios tenemos que ir mucho más allá de lo que es un simple alimento. Las implicaciones para saber si un alimento es bueno o no pueden llegar a tener muchas implicaciones, sobre todo clínicas. Entonces, en este caso, más que alimentar un alimento con X o Y producto, lo que tenemos que tener en cuenta es si ese producto va a tener unas buenas o genera unas interacciones de nutrientes importantes para el mejoramiento del sistema inmune del animal. Lo otro es que esos componentes nutricionales que tenga ese alimento nos llevan a generar una salud intestinal óptima y obviamente si tengo una salud intestinal, si el intestino está bien, muy probablemente el aprovechamiento de esos nutrientes va a ser excelente. La otra es que muchos de estos componentes nutricionales debemos verlos más allá, como les digo, de simplemente alimentar por alimentar, sino las implicaciones que tienen directamente en el metabolismo, incluso en cómo se expresan genes en algunas de estas razas. Lo otro es que muchos de estos compuestos que vienen en los diferentes alimentos para los perros, em, tienen unos aditivos nutricionales, como también algunos no nutricionales, pero ponerle mucho cuidado a esos aditivos nutricionales que son los que hacen la diferencia muchas veces en la calidad, em, junto con los componentes nutricionales que tenga el alimento. Y lo otro es que adicional o más allá de que tengamos claro que estos animales son carnívoros modificados, ¿cierto? En el caso del perro y obligado en el caso del gato. Las funciones de los aminoácidos y de la proteína en este caso va mucho más allá de simplemente formar un proceso proteico muscular, va mucho más allá en cuanto al metabolismo del animal. Todo esto se logra, obviamente, teniendo una alimentación y nutrición adecuada para la raza que se está manejando. Como todos sabemos, los perros son únicos en el sentido que es una especie en donde podemos tener tamaños tan distintos como desde un chihuahua, que puede estar pesando 1 kilo, hasta animales de 115 kilos, o bueno, no digo más, pero sí pueden llegar hasta esos pesos. Eso significa que a pesar de que es la misma especie, pues obviamente tenemos unas diferencias bien grandes en relación a cómo los vamos a manejar nutricionalmente. La nutrición basada en la morfología, es decir, en los diferentes tipos de razas de los animales, tiene, digamos que 5 puntos importantes a saber. El primero, obviamente, la morfología corporal. Vemos que hay diferentes tipos de cráneos, diferentes tipos de crecimiento, que sería la segunda cosa importante que mencionar. Luego, las diferencias en la digestibilidad de ciertos nutrientes. Hay algunos tamaños que pueden tener una mejor digestibilidad de algunos nutrientes. La genética, obviamente, que pues va transversal a este proceso. ¿Cuáles son las predisposiciones clínicas o médicas que tienen estas razas por su crecimiento o por simplemente su morfología? Y las diferencias metabólicas que pueden haber inclusive dentro de esta misma especie. Todo esto como médicos veterinarios debemos tenerlo presente desde el momento en que entra a la consulta pues un perro y tenemos que hacer una evaluación nutricional para darle la mejor asesoría a esta persona que pues tiene su interés en su mascota. Aquí pues podemos ver una lista de los diferentes tipos de razas con los diferentes tipos de pesos, pero más allá de esto, tenemos que tener claro que según la Federación Sinológica Internacional, que es, digamos, la federación que permite o que maneja todo lo que tiene que ver con las diferentes razas,
de perros a nivel mundial. Ellos establecen realmente 5 tamaños digamos, tamaños o morfologías en los perros. Los perros hasta 5 kilos se denominan toys. De entre 5 y 14 kilos vamos a darles la denominación de pequeños. Entre 14 y 25 medianos, de 25 a 50 grandes y más de 50 kilos, me refiero en estos números, en kilogramos de peso vivo ya serían razas gigantes. Teniendo en cuenta, digamos que esa relación que acabo de mencionar, pues entonces empezarían a pensar, bueno, pero si son perros igual y durante mucho tiempo se manejó el mismo alimento para todo perro, no importa si era pequeño, grande o como fuera, ¿por qué razón hay que hacer una diferencia? Pues hay que hacer una diferencia precisamente porque hay diferencias muy grandes, así sea la misma especie, en cuanto al metabolismo, en cuanto al crecimiento, incluso particularidades dentro del mismo sistema gastrointestinal de estas especies y un factor que de pronto a veces no notamos mucho, pero que sí tiene que ver muchas veces con una base nutricional, que es el temperamento de estos animales y sobre todo el manejo que le damos a los perros. La primera parte de la cual vamos a hablar probablemente es de la parte metabólica. Entonces aquí nada más recordar nuevamente que de acuerdo, el peso metabólico se maneja precisamente no por raza, sino precisamente por peso metabólico. O sea, tenemos en cuenta el peso del animal y por superficie cuánto puede ser la energía que va a gastarse para generar una tasa metabólica de mantenimiento. Si nos fijamos, por ejemplo, aquí en esta diapositiva, eh, cuando vemos las diferentes tasas metabólicas que se utilizan, teniendo en cuenta los pesos, nos damos cuenta que así sean animales activos, adultos activos, dependiendo de razas, tenemos un diferente manejo de factores de corrección para ese peso metabólico. Eso ya nos da una idea de que no es lo mismo suministrar un alimento, digamos, para una raza grande, en el caso del pastor alemán, que suministrar un alimento específico para el pastor alemán. Esto porque tiene un gasto energético mucho mayor, un gasto metabólico muchísimo mayor que un canino digamos, de otra especie, otra raza distinta. En cuanto a los terriers, viendo que son iguales perros pequeños, incluso mini, también hay en esta especificación, pues encontramos que la energía va muy similar bueno, un poco similar a la del pastor alemán, pero muy por encima de lo que se manejaría en otro tipo de caninos. Estas diferencias energéticas deben empezar al momento de la consulta, porque esto hace muchas veces que, por ejemplo, en muchos pastores alemanes llegan muy bajos de peso. Hay algunos que manejan incluso, bueno, también pueden llegar un poco de esos, pero regularmente manejan bajo peso porque no se les suministra la cantidad energética que requieren. Entonces, esto es un importante factor a tener en cuenta. Incluso los mismos Newfoundlands tienen una diferencia en cuanto al manejo de las tasas metabólicas y de las energías a calcular. Entonces, esta es una primera diferencia. Otra cosa importante que ver en cuanto al metabolismo es que ya se ha encontrado pues, a nivel de estudios científicos que los perros pequeños tienen un metabolismo muchísimo más rápido por superficie y también por temas metabólicos que las razas grandes. En este caso, el recambio de hormonas, específicamente tiroides, es superior. Por tanto, hace que el crecimiento obviamente sea mucho más acelerado. Ahora, esa implicación de que tengan un crecimiento mucho más acelerado y que su metabolismo sea más rápido y que tengan unos requerimientos energéticos e incluso proteicos superiores a las mismas razas grandes, hace que también haya algo diferencial y es el estatus antioxidante que puede tener estos animales. O sea que ya de por sí vemos que en la parte nutricional el estatus antioxidante es importante para las razas pequeñas. Es decir, si nosotros no tenemos en cuenta un producto nutricional que tenga factores antioxidantes dentro de su composición nutricional, y estoy hablando de tal vez algunas vitaminas, selenio, polifenoles, vamos a tener inconvenientes en cuanto a cómo se defiende de las especies reactivas que se producen por ese metabolismo durante el crecimiento. Ahora, ¿qué más se ha observado ahí en esta parte metabólica? Regularmente las razas pequeñas tienen menores, si vamos a ver el análisis cuantitativo de la medición de las bilirruinas, del glutatión y del urato, que son
tres productos muy importantes que hacen, digamos, detección de radicales libres o de especies reactivas y pueden hacer antioxidación de las mismas, vamos a encontrar que siempre tienen un estatus menor. Eso implica que más que de pronto generar una gran cantidad de suplementaciones y cosas antioxidantes, es darle al sistema del perro a través de la nutrición los insumos necesarios para que pueda tener ese estatus antioxidante bien establecido. Y es ahí donde a veces se falla cuando no escogemos un alimento de una muy buena calidad. Sí, sobre todo para estas razas pequeñas. Entonces, se ha encontrado, digamos, que estos efectos en cuanto a estas moléculas que nos ayudan a regular un poco la antioxidación. Ahora, a diferencia de lo que hemos mencionado, que es un poco mayor en las especies pequeñas, a diferencia de lo que he mencionado, la arginina y la digestibilidad de nutrientes es mucho mayor en perros grandes que en perros pequeños, curiosamente. Y esto tiene mucho que ver, es tanto con el peso metabólico del animal como con la forma en que el animal absorbe y metaboliza sus nutrientes. Ahora, también se han encontrado unas diferencias en cuanto a algunos, específicamente a algunos aminoácidos, sobre todo que tienden a ser un poco mayores en especies pequeñas que en especies grandes. Estos dos, por ejemplo, hidroxiprolina e hidroxilicina, estos son bien importantes porque ellos tienen que ver con la densificación ósea y el proceso precisamente de formación de colágeno y todo lo que tiene que ver con las implicaciones de crecimiento. Por eso hay que ser tan cuidadoso cuando tenemos una especie, un perro grande o un perro gigante, en cuanto a cómo vamos a generar ese crecimiento, esa última etapa del crecimiento, para precisamente no generar problemas más adelante de tipo osteomusculares, que son los que probablemente padezcan. Si nos vamos a ver estas tablas de crecimiento diferencial, fíjense que acá observamos que cada raza tiene, digamos que una diferente forma de crecimiento, por eso no podemos meterlos todos, aunque sean pequeños, y grandes o gigantes en un mismo saco. Esas diferencias en cuanto al crecimiento, cuando nos llegan cachorros, estos seguimientos hay que hacerlos precisamente para identificar si estamos teniendo un crecimiento y el cumplimiento de las etapas de crecimiento de estos cachorros desde un principio bien hecho. Entonces, recordarles que siempre para las curvas de crecimiento tenemos digamos, una identificación inicial, que es una etapa más bien lenta, muy despaciosa, en donde observamos más bien es un crecimiento logarítmico que va muy lento, muy pegado hacia el cero, y posteriormente de eso encontramos un desarrollo exponencial donde el animal genera un crecimiento de sus tejidos. Y cuando ya estamos llegando a esta parte que es cuando ya se dobla pues a la curva que se llama la asíntota, es acá donde encontramos un proceso bien importante que es la generación, vamos a ponerlo aquí a este lado mejor, de la pubertad de estos animales. Y si lo comparamos entre cada una de estos tamaños de perros, vamos a encontrar una diferencia muy marcada entre los tres tipos de perros que tenemos en estas curvas de crecimiento. Entonces, por eso también es importante y diferenciador cómo vamos a hacer para nutrir estos animales durante esas etapas de crecimiento. Y ya una vez estén adultos, pues ya tenemos esto, que es la meseta, donde no se va a ver un mayor crecimiento, sino simplemente un afianzamiento de tejidos. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que cuando estamos alimentando un animal, regularmente de raza pequeña o grande, y no tenemos cuidado de precisamente este inicio para poder precisamente tener un animal adulto bien establecido. Entonces vamos a tener algunos inconvenientes, como por ejemplo, como las razas pequeñas se vuelven, digámoslo así, adultos más rápidamente, crecen y llegan a su peso adulto un poco más rápido. Estamos hablando de probablemente 6 meses, ya tenemos casi que el 70 al 80% del peso adulto en una raza pequeña, a diferencia de una raza grande que puede pasar casi 15 meses hasta llegar a su peso adulto. En este caso, en las razas pequeñas, el riesgo aquí es de obesidad, porque prácticamente al destete ellos ya están listos con sobre todo más del 60% de su peso vivo. Eso hace que si no los alimentamos bien o aceleramos un poco el proceso del cambio del alimento hacia el adulto, podamos tener implicaciones serias en cuanto a obesidad. Y si nos vamos al lado opuesto, en las razas grandes,
donde no tenemos cuidado con la restricción de nutrientes precisamente por cómo se depositan los tejidos, cómo se deposita el tejido óseo, luego el muscular y luego el adiposo, pues lo que vamos a tener son probablemente perros de gran tamaño, sí, muy altos, pero con problemas óseos bastante severos cuando llegan a su etapa adulta. Y eso ya no es tan fácil de manejar cuando están allá. Entonces hay que manejarlos desde el principio como es debido. Ahora, si nos vamos a las diferencias en cuanto al sistema gastrointestinal de los diferentes tamaños y razas, pues nada más enfoquémonos en las diferentes cabezas que tenemos. Entonces tenemos los braquicéfalos, este tipo de perro que tiene su mandíbula inferior un poco más corta que la superior, y eso hace muy complicados sus procesos de aprehensión, de masticación, incluso tendientes a sufrir un poco más de enfermedad periodontal que las razas grandes. Ahora, esto también tiene unas implicaciones serias con el tamaño y la forma de croqueta, que vamos a hablar un poco más adelante, y cómo consume de mejor manera el alimento. Este perro con esta característica de cráneo. Ahora, si nos vamos al contrario, en un dolicocéfalo, el dolicocéfalo, aquí lo que tenemos es que hay una sobreposición de ambos maxilares y eso hace que la lengua de estos animales cobren una importancia en la alimentación grande, porque si él no aprende a mover su lengua, se le va a caer el alimento. Entonces, ¿qué hace? Que empiece a comer mucho más rápido. Y si come más rápido, pues ya vamos a empezar a tener ya no problemas tanto de mala oclusión o de enfermedad periodontal o de temas de masticación, sino que podemos desarrollar problemas de torsión y dilataciones gástricas si tenemos una croqueta que no tenga el tamaño apropiado y no tenga las características que debería tener para un perro de estas condiciones. Entonces, si uno va empezando a ahondar en el asunto, puede ser que tengamos alimentos a veces muy genéricos, pero que efectivamente con lo que se sabe nutricionalmente lo que ocurre y del metabolismo y de la fisiología, pues nos damos cuenta que sí hay una implicación importante ahí muy diferencial. Ahora, si nos vamos ya a lo que tiene que ver con la estructura del estómago, dentro de las diferencias del sistema gastrointestinal, hay algunos estudios que hacen unas relaciones entre la superficie gástrica y la secreción de jugos gástricos. Y lo que se ha encontrado es que esta relación es superior en perros pequeños en relación a los perros grandes. Es decir, que los perros grandes pueden tener una superficie menor secretora. ¿Esto qué implica? Pues que a menor formación o secreción de jugos gástricos, yo voy a tener un retardo en la digestión. Por tanto, estos perros con esta información, más otras que se han obtenido ya de la parte sobre todo eléctrica y de la parte física y mecánica del estómago o de los movimientos del estómago, encontramos que son mucho más predispuestos precisamente a torsiones, a timpanizaciones, a ese tipo de procesos, no solamente por la ingestión, en el caso de un dolicocéfalo, sino también por la falta o menor superficie secretora. O sea que empieza uno a meterse como ya en cada uno de estos tamaños y en cada una de estas razas, a darse cuenta de que definitivamente la alimentación en perros va muy dirigida a una alimentación de precisión y a una alimentación cada vez más especializada según el tipo de animal del cual estemos hablando. Ahora, si ya nos vamos a otra parte, sobre todo en la parte digestiva, vamos a encontrar que, por ejemplo, hay razas específicas como por ejemplo el pastor alemán, todos sabemos que tiene un problema muy serio en cuanto a la disminución de la cantidad de inmunoglobulinas que puede sintetizar y secretar en el intestino. Eso hace que la inclusión de ciertos metabolitos nutricionales como los fosfooligosacáridos y los manano-oligosacáridos, que son moléculas de fibra, son básicamente fibras que nos ayudan a mejorar los procesos de fermentación y nos ayudan a controlar un poco eh, otros procesos. Dentro de esos procesos que le ayudaría a esta raza en específico, es que sobre todo los fosfofructoligosacáridos, que vemos en varios tipos de alimentos balanceados, o en algunos alimentos como tal, ya a nivel de forma natural, que incluso también en este momento se consumen, vemos que tienen una particularidad, y es que cuando son fermentados por la flora bacteriana que está en el intestino de estos perros, digamos que ciertos metabolitos productos de esa fermentación estimulan la formación de azúcares o son azúcares que ayudan a formar esas inmunoglobulinas, a sintetizarlas. También
se ha encontrado que parte de estos fosfofructoligosacáridos, de esas azúcares fermentadas por los probióticos, van a generar también insumos importantes para los macrófagos. Entonces, esto hace que la salud intestinal, específicamente esta raza que tiene esa particularidad, mejore, se potencie. Por tanto, aquí vamos a necesitar más bien fibras de tipo mixto, en este caso la pulpa de remolacha puede ser un ejemplo de un probable producto que podamos manejar, la yuca shirihara que tiene algunas características importantes que más adelante mencionaré, son valiosas para este tipo de razas. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer lo mismo con todas las razas, pues no sería muy bueno o muy inteligente ahí al desconocer que no todas las razas fermentan de la misma manera. Entonces, por ejemplo, se sabe que en las razas pequeñas, sobre todo, específicamente algunos bull, eh, tienen una alta fermentación, ya per se. Entonces, si yo consigo un alimento balanceado que tiene una inclusión superior de estos fosfoligosacáridos que eran tan buenos para este otro pastor alemán, resulta que ya aquí en esta raza no son tan buenos porque van a generar antes una mayor fermentación y eso puede hacer que este perro presente incluso diarreas o que presente problemas digestivos muy serios. Entonces, es importante conocer esas particularidades, esas diferencias que hemos visto tanto metabólicas como de crecimiento, como del sistema gastrointestinal, para poder entender desde la base cuáles son los componentes nutricionales que nos servirían o que deben ser los más apropiados para suministrarlos a los diferentes tamaños de razas que tenemos. Entonces, para este caso, las características básicas de un alimento para razas toy y pequeñas, primero, considerar muy bien el tamaño de la croqueta. La croqueta debe ser en lo posible redondeada, más bien cilíndrica, más que redondeada, cilíndrica. Debemos tener, sobre todo para las razas toy, teniendo en cuenta que que tienen un metabolismo muy alto. Entonces, estas razas son intermedias en proteína, o sea, podemos llevarlas del 22 hasta el 25% más o menos estaría bien, pero para las razas toy, digamos que algo intermedio podría estar bien en un 22% en proteína cruda. Y regularmente estas dietas son más bien densas en lípidos. ¿Por qué? Porque regularmente estas razas, sobre todo las pequeñas y algunas medianas, que tienen cráneos, en este caso braquicéfalos, son muy tendientes a padecer de shock por calor. Como tienen niveles elevados de proteína, si metabólicamente yo consumo mucha proteína, cuando el animal la usa para fines energéticos y para fines de su metabolismo propio, va a deshidratarse porque la proteína causa deshidratación, usa agua para poder ser metabolizada, mientras que los lípidos y los carbohidratos al ser usados generan agua, entonces agua metabólica. Entonces, estas dietas deben ser densas en lípidos precisamente para que estos animales produzcan mucha agua metabólica, porque algunos de ellos incluso casi no toman mucha agua. Entonces, ahí está la razón, ya desde una parte metabólica y teniendo en cuenta cómo es de acelerada su tasa metabólica también, basal y de mantenimiento, que debemos tener en cuenta esas inclusiones en la dieta. En cuanto a otra particularidad que es importante decir de las razas pequeñas es que muchas de estas tienen algunas dificultades específicamente con ciertos nutrientes, como por ejemplo el cobre y el zinc, tienden a ser un acúmulo un poco mayor de este par de minerales que de por sí compiten y que hay que tener cuidado muy bien con qué componentes nutricionales estamos alimentando a estas razas. ¿En qué sentido? En que regularmente cuando tenemos componentes nutricionales como por ejemplo harinas de hígados de cerdo o hígado de cerdo específicamente, el hígado de cerdo y se manejan muchas dietas. Y la razón por la cual se maneja es porque es uno de esos componentes nutricionales que tienen bajos niveles de inclusión de cobre dentro de sus componentes y más bien unos niveles tolerables de zinc, a diferencia de manejar otro tipo de vísceras. Entonces, en estas razas que tienen esa predisposición, es importante ver ese tipo de componentes nutricionales sobre de pronto otros que no tengan, digamos que esas características. Ahora, que también es importante, estos animalitos al no tener ese estímulo de tomar agua, muchas veces estas dietas tienen inclusiones importantes de electrolitos, en el caso de bicarbonatos de sodio, potasio, cloruros, que también generan ese estímulo de la toma del agua. Ahora, si las dietas son húmedas, pues mucho mejor, en el sentido de que ahí pues hay una hidratación más fisiológica dentro de lo que consume el animal. Ahora,
En cuanto a levaduras y otros productos importantes que hay que tener en cuenta para estas dietas, es muy importante las levaduras enriquecidas, sobre todo con cromo, por aquello de que estas levaduras nos ayudan a reducir el nivel de estrés. Regularmente estas son razas muy estresantes, muy estresadas, pues, y son inclusiones interesantes de aditivos que nos van a generar un buen efecto global en la dieta de los animales. Obviamente, si estamos hablando de un estatus antioxidante fuerte o oxidativo fuerte de estas razas, pues importante la inclusión de polifenoles, omega 3, que van a hacer, digamos, esa defensa desde la parte nutricional, el aporte de estos nutrientes que nos van a controlar o ayudar a controlar un poco este tipo de factores y la inclusión de fibras solubles en algunos casos, como la yuca shihira, que ella nos ayuda tanto al control de olores como a una mejor digestibilidad de nutrientes, que eso es bien importante. Ahora, si nos vamos a hablar un poco ya acerca de las razas medianas, resulta que aunque podemos tener una implicación más o menos similar, de pronto un poquito más alta en cuanto a la proteína, pues eso depende mucho, porque en este grupo de razas hay contexturas apopléticas y contexturas asténicas. Entonces, en este caso, un perro un poco más rollizo, una contextura más fuerte, pues obviamente va a tener un desarrollo magro de proteínas muchísimo más importante que el graso. Entonces, en este caso, las fuentes de grasa y las proteínas manejadas, pues deben ser muy hacia tratar de manejar no mucho choque de insulinas y de esto, entonces por eso regularmente se manejan componentes nutricionales que provengan de cebadas, de centeno, sería muy aconsejable ese tipo de nutrientes, fibras insolubles que ayudan a tener una buena digestión de nutrientes. eh, Muchos de estos tienen problemas, sobre todo, aunque eso es general en todas las razas, pero algunos de ellos tienen dificultades ya per se en su raza por deficiencias en vitamina A o también acumulaciones de cobre. Entonces es importante, digamos, que esa diferenciación, animales de pelo largo, animales de perro corto, y cómo vamos a incluir esas densidades energéticas, que deben ser diferenciales. Obviamente yo no puedo alimentar de la misma forma estas dos razas, pero sí debo tener en cuenta unos límites en cuanto a la presentación de estos alimentos. Ahora, es bien importante que para estas razas la croqueta ojalá sea en forma almendrada. Es una muy buena tamaño, más o menos, que se puede manejar y que se recomienda pues para este tipo de tamaño. Ahora, en cuanto a los perros grandes, regularmente se utilizan croquetas en forma de disco, este formas aplanadas. Aquí difiere muchísimo porque aquí hay perros trabajadores, es decir, que tienen un oficio mucho más de ser de compañía. Entonces tenemos los perros que tienen como tal, un trabajo, o que son guardias o que hacen algún tipo de deporte. Son regularmente razas también activas desde su proceso, que muchos de ellos, algunos de ellos tienen unos requerimientos un poco más importantes de proteína y eso hace que la densificación dietaria sea importante, pero también tenemos perros que tienen una mayor, digamos, distribución de peso graso en relación al magro. Entonces, eso hace que los componentes nutricionales para ese tipo de animales deban ser muy bien cuidados, porque si no, lo que vamos a tener son animales con sobrepeso. En cuanto al tema de fibras, podemos manejar de un 4 a un 6%, sería lo más adecuado. Las demás estábamos manejando por encima de hasta un 5% en inclusión de fibras y depende del tipo de fibras. Aquí les comentaba muy bien, para el caso de los pastores, manejar FOS es muy bueno porque no solamente vas a mejorar una buena salud del intestino, sino también vas a potenciar un problema que tiene como tal fisiometabólico esta raza. Ahora, estas son dietas regularmente muy densas. Obviamente el volumen de alimento que estos animales comen es bastante fuerte. Entonces, eso hace que yo no pueda dar una dieta muy voluminosa, sino que si voy a dar una dieta de alta digestibilidad, y eso estamos hablando de una materia seca del 88%, con digestibilidades en proteínas superiores al 94%, que es difícil si no hay un alimento de muy buena calidad llegar a ese nivel. Pues necesitamos obviamente densificar la dieta por lípido, porque no la podemos densificar de otra manera, para poder poner pequeñas cantidades de alimento distribuidas en las veces que el animal tenga su frecuencia de alimentación. Ahora, aquí en este caso es muy importante que estas dietas sean fortificadas
con diferentes tipos de minerales y vitaminas, pero no cualquier tipo de mineral y vitamina. Es ahí donde uno empieza a ver lo diferente que es suministrar, por ejemplo, o ver en una etiqueta algo que diga, por ejemplo, sulfato de cobre, selenito de sodio, todas fuentes inorgánicas, a que de pronto dentro de esa etiqueta diga proteínato de cobre, proteínato de zinc, o levaduras enriquecidas con. Estos productos son de base proteica, entonces en el intercambio a nivel del intestino van a ser absorbidas como si fueran proteínas, más no como si fueran minerales. Entonces esto hace una absorción un poco más biológica de estos nutrientes y hace que cuando se involucran dentro del metabolismo tengan como una forma de involucrarse un poco más biológica y los hace bastante disponibles. Entonces, es importante, por ejemplo, ver en ese caso la inclusión de este tipo de componentes dentro de las dietas. Y obviamente aportes electrolíticos en sodio y regulaciones de este, porque ya aquí empezamos a ver otro tipo de patologías. Por ejemplo, aquí hay una gran cantidad de perros que pueden sufrir de cardiopatías. Entonces, muchas de estas dietas tienen cuidado con los componentes proteicos. Por ejemplo, eh, si tuviéramos acá, en este caso, un perro que tuviera unas implicaciones con la formación de uratos, por ejemplo, pues para ese perro no sería muy bueno generar, por ejemplo, como la dieta que mencionábamos anteriormente, que tuviera de base hígado de cerdo, por ejemplo, porque esa fuente nutricional es muy rica en purinas y esas purinas son las que van a terminar generando los uratos. Entonces, en este caso, las carnes separadas mecánicamente, las harinas de carne, de pollo, de otro tipo de alimentos, podrían ser las fuentes que deberíamos incluir, sobre todo teniendo en cuenta las predisposiciones. Y en el caso de las cardiomepatías, no es raro, digamos, en estos componentes, en estos alimentos, observar una menor distribución o una menor regulación, una mejor cantidad o inclusión más bien del sodio, precisamente para ir previniendo, pues en algunos casos no recomiendan no hacer ninguna restricción, finalmente estas dietas no son restrictivas, son pues, las que son para perros grandes, pero sí, si hoy las vamos a comparar contra otras razas, sí tienen unos menores niveles de sodio. El calcio y el fósforo obviamente cubren un nivel muy importante aquí porque recordar que estas razas pues tienen un recambio y una importante fisiología desde la parte ósea y por su peso, pues obviamente una mayor resistencia del tejido. Entonces, hay que, más que suplementar esas cantidades, dar lo que realmente el perro requiere para estar bien. Ahora, si nos vamos a hablar de las razas gigantes, ellas también necesitan croquetas en forma de disco aplanadas. Son dietas altamente, son mucho más densas incluso que las que estábamos manejando en las razas grandes. Muchos de esos perros son de pelo largo, necesitan prácticamente el 30% de la energía que manejan de su organismo es para proteger este pelo largo. Entonces, eso tiene también unas implicaciones a nivel del sistema inmune. Entonces, más allá de pronto en la práctica dar sustancias que potencien el sistema inmune, lo que se puede hacer desde la nutrición es fijarnos que los componentes nutricionales que le estamos dando a ese animal en ese alimento le van a servir de insumos al sistema inmune para que reaccione positivamente cuando lo requiera el perro. Que es que ese es el objetivo de la nutrición, básicamente eso es, que darle las herramientas al animal desde la nutrición para que él pueda solventar las dificultades metabólicas que se le presenten. Estas obviamente también tienen unas fortificaciones a nivel de minerales y vitaminas, algunas protecciones en cuanto al tema de cartílagos, el manejo de la vitamina C, el manejo de la vitamina E, el selenio, vitamina A, también aportes electrolíticos y en algunos casos, precisamente por el metabolismo óseo y la mayor resistencia que puede tener el tejido frente al músculo y frente al peso tan bárbaro que en algunos de estas razas se pueda presentar, regularmente se recomienda el uso, por ejemplo, del citrato de potasio, la inclusión dentro de las dietas del citrato de potasio, como un facilitador de un ambiente alcalino, que en algunas ocasiones es mucho más benéfico para el ambiente óseo que los ambientes ácidos. Recordemos que en ambientes ácidos se mueve muy bien el calcio, se mueven muy bien las proteínas, pero así como se mueven, se pierden.
El alcalino nos permite una mayor densificación, una mejor, digamos, colocación de la densidad ósea dentro del perro, y eso hace que pues estén un poco más protegidos, o podamos hacer algo preventivo en caso tal de que hayamos tenido algún inconveniente en el crecimiento de estas razas, que es lo que finalmente más nos preocupa. En las recomendaciones dietarias de este tipo de perros gigantes, es muy importante mencionar que las proteínas pueden ser incluso superiores al 26%. Por tanto, la energía en dieta, hacer una dieta densa en lípidos que va a requerir obviamente cantidades ya de ácidos grasos esenciales. En este caso, recordemos que habrá que hacer inclusiones de omega 6, omega 3, pues precisamente para estos factores como factores preinflamatorios, sobre todo los omega 3 dentro de la dieta, y que efectivamente esos valores de calcio no superen entre 1, 2 y 1 la relación calcio-fósforo, precisamente para darle un mantenimiento, porque aquí, aparte del pelaje, el mantenimiento óseo y de la parte esquelética de estos perros es supremamente importante, cobra una importancia superior. Ahora, dentro de estas inclusiones que mencionaba de los alimentos, es muy importante tener en cuenta que hay ciertos aditivos que utilizan estas dietas, que son, que de pronto los hemos escuchado como, por ejemplo, el extracto de yuca shihara regularmente lo escuchamos como algo que sirve para controlar el olor en la materia fecal, hacer de pronto una parte de subir insoluble para mejorar el volumen de la materia fecal a nivel de colon, pero resulta que también se ha descubierto que tiene implicaciones en controlar algunas formas de radicales libres de procesos que puede absorber y generar una disminución en la inflamación de articulaciones. En algunos casos la suplementación con manganeso, que nadie le pone cuidado a esos minerales pequeños, que son precisamente cofactores de enzimas para la síntesis de condroitinas, y resulta que muchas veces no, que suplementemos, es muy importante el sulfato de condroitina, el sulfato de queratina que venga incluido dentro del alimento, pero muchas veces el perro sigue mal o no presenta una mejora. Y es porque muchas veces no nos fijamos en esos pequeños micronutrientes que hay un vacío fuerte todavía en el conocimiento de las implicaciones de estos microminerales en este tipo de razas, sobre todo las gigantes. La suplementación es con zinc, entonces muchas veces estas patologías pueden ir mejorando con esta suplementación específica, sobre todo por el tema de síntesis proteica y implicaciones ya en lo que tenemos que ver con el ciclo de pentosas y todo lo que tiene que ver con ADN y ARN. El hierro y la vitamina C como formadoras y facilitadoras de la unión de la formación del colágeno y de la inclusión o de poder coger esos aminoácidos que hablábamos inicialmente, la hidroxiprolina y la hidroxilisina. Sin vitamina C, así yo los tenga dentro del alimento, si no hay vitamina C adicional a la que el perro puede fermentar dentro del intestino delgado, pues no hay quien me pegue esas dos moléculas para incluirlas dentro del hueso. Entonces, pues no vamos a hacer nada. Entonces, hay que revisar sobre todo ese tipo de inclusiones dentro de estas dietas que ojalá estén precisamente para potenciar específicamente en estos tamaños grandes y gigantes el tema óseo. Obviamente el cobre, no solamente sus implicaciones en el colágeno, porque hace parte del colágeno, hace parte de los vasos sanguíneos, por tanto, hay aparte la melanina, entonces, tiene unas implicaciones metabólicas muy fuertes el cobre. Entonces es bien importante que lo tengamos presente aquí en estas razas. Y obviamente los componentes nutricionales que hemos mencionado. Qué bueno, pues aparte de una carne mecánicamente separada, dentro de la inclusión pequeña de subproductos o vísceras que pueda tener, como les comentaba, el hígado de cerdo, que en este caso es el que menos cobre acumula, como les he comentado. Y ciertas proteínas, biotina y colina, que ellas tienen implicaciones metabólicas grandísimas, de movilización también de lípidos, de gasto energético, y, y implicaciones en generación de agua metabólica, y aparte de eso en formación de proteoglicanos. Entonces, antes que de pronto empezar a pensar en incluir o en suplementar cosas a un perro de grasa grande o gigante, lo que tenemos que ver es que lo que le damos en dieta realmente tenga los insumos precisamente para poder eh, implicar o definir las predisposiciones que tenga ese animal, así sea un animal sano, y
que le ayude precisamente con ese metabolismo que podemos encontrar, o ya sea en el tracto gastrointestinal o en el sistema óseo, o simplemente en el hígado o sistema renal en las demás razas. Esta es una cosa bastante importante. Bueno, pues eso era lo que les quería contar de la forma de alimentar diferencialmente las razas, y quedo atenta a sus comentarios y a sus inquietudes. Con mucho gusto, aquí estoy. Bien, doctora, muchísimas gracias por tanto conocimiento, por despejarnos tantas dudas. Sin duda, pues es una gran charla sobre nutrición y aclara mucha curiosidad que, pues, que se ve en el día a día en cuanto a este tema. Doctora, tenemos diferentes preguntas en nuestro chat. Nos pregunta Santiago Santamaría. ¿Es normal que los perros se aburran de un concentrado o hay que realizar un examen clínico a fondo para descartar patologías? Bueno, el rechazo a alimento tiene dos implicaciones importantes. Una conductual, ¿sí? Y bueno, son tres realmente. Una conductual, que es que el perro nos esté haciendo algún tipo de llamado de atención o algún cambio que haya ocurrido dentro de la casa haya generado este rechazo. Dos, la forma en que se almacena el alimento, que regularmente es la más común, que lo dejan mal tapado, el alimento se oxida, porque como les digo, estas razas, regularmente los alimentos balanceados de perros pues tienen una cobertura de grasa en la croqueta, entonces esta croqueta se oxida y al oxidarse genera mal olor y pues no se van a comer algo que esté mal, que huela mal. Y hay otro tipo de implicaciones que sí tienen que ver necesariamente con algo clínico. Entonces, lo que hay que entrar es a mirar si tenemos un perro, si es que tenemos un perro como tal quisquilloso, donde sí hay una diferencia, donde su olfato es muy sensible y donde sí vamos a encontrar esos cambios muy, muy, muy frecuentes dentro del alimento, o si esto tiene una implicación regularmente clínica. Entonces, sí, puede haber algunos perros que son más que cambiarles la dieta, es que son quisquillosos y que tienen, digamos que algún problema en cuanto al comportamiento inducido muchas veces por los propietarios. Entonces, hay que empezar a retomar el tema de cómo debe ser la alimentación de los perros. Nada de darle el alimento en la mano, el perro debe tener un sitio para comer, usted no se debe quedar ahí cuando el perro coma, porque pues el perro come, el alfa come y los demás comen después. Si usted se queda ahí, es como si usted le estuviera diciendo, estoy esperando a ver usted qué me deja. Y eso hace que el perro genere una cantidad de conductas que no son las apropiadas. Entonces, si definitivamente ya se observa algo muy reiterativo, ya entras tú a analizar ese par de factores, a ver qué es lo que puede estar pasando allí. Excelentes recomendaciones, doctora Luz Ángela, sobre todo que muchas veces es responsabilidad del tutor de mascota, definitivamente. Así es. Que Bien, hay bueno. que decirles, o sea, como tratar de enseñarles cómo es el manejo ahí, en ese caso. Exactamente, digamos, es una educación que nosotros como médicos veterinarios podemos orientar hacia el tutor de mascota. Ujú. Bien, recordemos, se ha estado dejando un link en el chat para que por favor lo diligencien, nos dejen su opinión y puedan participar por un estupendo regalo que tenemos en esta noche. Bien, doctora, nos pregunta María Sánchez. Buenas noches, doctora. Tengo una duda. ¿Cómo pasar de estos porcentajes de componentes nutricionales a comida real? Ejemplo, a pechuga de pollo, hígado de cerdo, zanahorias y demás. Ok. También, Ujú. y hay una colita en la pregunta, también quería preguntar qué libro, revista o artículo recomendaría para leer más especialmente sobre comida natural, no tanto de concentrados. Ok. Bueno, entonces fíjate lo siguiente, las tablas que yo he mostrado hoy en esta charla son, digamos, las autorizadas o las aprobadas por la NRC o están dentro de los rangos aprobados por la NRC, que son los que más saben acerca de todos los tipos de alimentación de todas las especies, específicamente en perros y gatos. Entonces, estos valores están dados en materia seca. ¿Esto qué significa? Que yo puedo tener un pedazo de pollo, ¿cierto? Húmedo, yo le quito el agua y cuando lo seco, lo deshidrato, pues me queda una proporción de esa cantidad de proteínas o de esa cantidad de alimento que yo tenía ahí incluido en la parte húmeda. Para poder hacer esas relaciones, pues tú necesitas saber
cuánto aporta, por ejemplo, el pollo en cuanto a proteína, cuánto te aporta en grasa, sobre todo en gramos sobre, pues, más o menos sobre 100 gramos de producto. Entonces, esto es en factor húmedo, ¿bien? No, hay que hacer algunos tipos de cálculos, ¿listo? Para tú poder pasar de materia seca, que es como están los alimentos dados como alimentos secos, a materia húmeda. Regularmente la relación es así como muy de afán, o sea, no necesariamente específicamente, pero sí tú puedes tener más o menos la siguiente relación. Por una parte de materia seca, más o menos para cubrir ese mismo requerimiento, tendrías que dar 3 partes de la húmeda. La recomendación más importante aquí, ¿cuál es? Que no es solamente conocer cuántos gramos de proteína te aporta el pollo, cuántos gramos te aporta la carne, porque la gente asume que no, que 100 gramos son 100 gramos de proteína, y no. Resulta que ahí hay agua también, y eso hace que la densidad de la proteína disminuya. Es cómo haces para que esa dieta realmente cubra el requerimiento de entre un 22, de entre un 18, que es lo mínimo en adultos, hasta un 25% de proteína, ¿sí? Para, para poder hacer eso, pues regularmente lo que se hace es hacer una formulación balanceada con todos los ingredientes nutricionales, no solamente proteínas, sino los lípidos que le vas a incluir, perdón, ya sean vegetales o animales, los carbohidratos que le vas a incluir, o las legumbres, los leguminosas que también pueden incluir tanto las dietas secas como las dietas húmedas. Entonces, eso es un balanceo nutricional y eso realmente lo manejan muy bien pues las personas que estamos entrenadas para el tema nutricional, como también los médicos veterinarios o tecnistas, como los zootecnistas, que son también las personas que básicamente hacen las formulaciones y pueden hacer una formulación dietaria. Aquí lo importante es que si tú lo vas a empezar a hacer, porque hay varios libros que digamos que nos enseñan a cómo hacer formulación de dietas. Lo más importante es que tú, dentro de la dieta que le vas a suministrar al animal, cubras todos los requerimientos nutricionales del animal, no solamente de los macronutrientes, sino de los micronutrientes. A saber. Entonces, eso de pronto es lo más importante. Y en cuanto a libros, pues mira, las nutriciones animales, sobre todo para nosotros los médicos veterinarios, digamos que hay varias generales en donde te pueden dar unas ideas de las formulaciones de alimentos. Ya incluso hay software que manejan tanto los productos húmedos como su composición nutricional. Aquí lo importante es que tú tengas cómo hacer, o sea, que tengas claros cuáles son los requerimientos de acuerdo a la fase de ese animal para poder hacer el balanceo correcto de la dieta. No es una dieta cruda, húmeda, escoger arroz, papa y yuca y eso fue. No, porque eso es un error, precisamente porque ahí no está balanceado totalmente el alimento. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Bueno, es de todas maneras algo bastante complejo. Sí, es un poco largo. Exactamente. Bien, nos preguntan, esta vez desde YouTube, Walter Yesid Márquez. Hola, una pregunta. ¿Cuándo se le cambia el alimento a un animal cuando se le cambia el alimento a un animal de forma abrupta, ¿es mejor seguir con ese alimento o cambiarlo al anterior? No, si ya tú decidiste, bueno, primero, no debes cambiarle un alimento a un animal de forma abrupta. Eso es un error. Para hacer una transición bien hecha, no importa si es dieta húmeda a seca o seca a húmeda, bueno, la que sea, la transición que necesites hacer, mínimo necesitas 4 semanas para poder hacerla, porque la flora bacteriana no sabe qué es lo que va a comer, por tanto no está acostumbrada y ni siquiera sabe qué es lo que va a comer nuevo. Así sea un alimento concentrado, similar o balanceado parecido, no es lo mismo. Entonces tú tienes que hacer una transición. Esa transición no es como regularmente nos dicen que en 7 días ya está lista, ¿no? No, porque hay que acostumbrar a esa flora bacteriana a hacerla. Regularmente tú vas haciendo el cambio 25% de la nueva frente al 75% de la vieja, de la vieja o de la anterior dieta, y calculas la cantidad energética de las dos. Eso es bien importante. Hay que calcular la cantidad energética que te aporta el nuevo y el viejo y poder saber cuánta es la energía total que le estás dando al animal para que no se descompense durante ese cambio de alimento. A la segunda semana llevamos 50%, 50, y vas revisando materia fecal, presentación de gases o no, si el perro tiene salivación, o sea, todo eso lo vas revisando para poder tomar una decisión a tiempo. Ahora, si ya le hiciste el cambio de alimento, si lo hiciste abrupto, pues simplemente lo que debes esperar es una diarrea. Y ya en ese momento, la diarrea alimenticia, pues muchas veces podemos
intentar manejarla haciendo, no volviendo al alimento anterior, sino simplemente haciendo la transición desde ahí bien hecha y adicionando suplementos o aditivos, y va a sonar un poco repetitivo, como probióticos y prebióticos que nos van a ayudar a estabilizar la salud intestinal mientras hacemos la transición a esa dieta. Luego ya al final de la siguiente semana ya vas 75-25 y a la cuarta te vas con el 100% de la dieta, obviamente viendo que la materia fecal, la condición fecal de ese animal sea la que se requiere, que es 2,5 dentro de lo que conocemos como score fecal, entre 2 y 2,5, que sería lo ideal para una materia fecal normal. Excelente recomendación y no acelerarnos en estos cambios, hacerlos de una forma gradual. Es que lo debemos hacer de acuerdo al perro, ¿sí? Tal vez es un error de nosotros querer hacerlo como a nuestra manera y resulta que ellos son individuos y cada perro es distinto. Yo a veces he podido hacer procesos acelerados de transiciones. Si el perro me lo permite, lo hago, pero si no, vamos con calma, de acuerdo a cómo él va y no hay problema. Es correcto. Bueno, tenemos más preguntas. No sin antes recordarles, por favor, inscríbanse que tenemos regalos interesantes hoy. Bien, continuamos por acá. Nos pregunta Joana Inestrosa, ¿qué se debe hacer cuando el perro rechaza el concentrado y se ve que está perdiendo masa muscular, en especial en razas miniatura? Bueno, entonces lo primero es, ten presente que estas razas son exigentes en cuanto a palatabilidad de nutrientes. Puede ser que el alimento que le esté suministrando no tenga una buena digestibilidad, o no sea muy digestible en cuanto a nutrientes, que lo esté obligando a perder masa muscular y además la está perdiendo es porque tiene una tasa metabólica acelerada. Eso es un punto de alerta importantísimo en ese tipo de razas. Tú ves un animalito de estos que está perdiendo, que perdió 20 gramos y estamos hablando de un chihuahua, eso es en masa, eso es un montón. Entonces, lo primero es revisar que efectivamente la dieta que tú estés suministrando tenga mínimo o máximo, hasta lo mínimo, perdón, el 26% en proteína y que sea densa en lípido, sobre todo, para pues poder contener su manejo energético. La otra cosa es que me decías que si él rechaza esa dieta. Em, digamos que estas razas son un poco exigentes, pero cuando uno le ofrece un alimento que tenga una muy buena cantidad y una muy buena calidad de nutrientes digestibles, el perro no tiene por qué generar estos procesos. Si este proceso no es porque el alimento no le guste, sino que simplemente tú le cambias y sí come, pero como que no come muy animado, no se come la cantidad de alimento que se debería comer, entonces tú debes entrar a revisar qué es lo que está pasando ya metabólicamente con ese perro. Entonces hay que hacer un perfil metabólico, mirar si es que está perdiendo proteína en la orina, si es que tenemos una implicación en enzimas hepáticas, si es que tenemos algún problema o un desajuste en la movilización de lípidos, triglicéridos, colesterol, si es que estamos teniendo algún problema a nivel de páncreas y tendríamos que revisar una tripsina inmunoreactiva, o sea, ya empezamos a ver si esto ya es un problema crítico en donde tú veas crónicamente esa pérdida, si es importante ya empezar a hacer un análisis del perfil metabólico y hacer el cambio, sobre todo a dietas, de pronto en este caso, húmedas, que pueden ser de varias alternativas, ya sabemos todas las opciones que hay en el mercado, pero lo más importante es que estas dietas sean muy bien balanceadas y que estos perritos regularmente, al ser tan quisquillosos, pues es mucho mejor hacer esos cambios a dietas húmedas que van a generar una mayor palatabilidad y un mejor consumo, incluso para hidratación y demás de estas razas. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Qué opina o qué pasa con los concentrados que dicen tener más del 35% de proteína animal? En el caso, pues, en este caso, intuyo que es para nutrición de caninos, cuando la proteína es muy alta. No, mira, yo sí no estoy de acuerdo a eso. Bueno, lo único que te puedo decir es que si el perro es un perro de alto rendimiento, o sea, estamos hablando de un perro que entrena 8 horas al día, es un perro deportista, ¿sí? Que efectivamente está haciendo un recambio de nitrógeno importante dentro de su ejercicio, esas dietas high energy, esas son específicamente para esos perros. Pero si yo tengo, no sé, un beagle en mi casa y le voy a poner ese alimento que tiene 35-38% en proteína, eso es prácticamente lo que maneja en proteína un gato y es excesivo para un perro. Y sobre todo en algunas ocasiones cuando se incluyen dentro de esas proteínas, proteínas de origen vegetal.
para nadie es un secreto. Tenemos ya algunos estudios donde se han analizado ese tipo de concentrados que tienen esas particularidades en cuanto a esos excesos de proteína, y lo que vemos es que tienen relación directa con problemas muy severos a nivel hepático y problemas muy severos de tipo cáncer a nivel gastrointestinal. Entonces, si tu perro no es un animal de ese tipo de entrenamiento, ese tipo fisiológico que requiere esa cantidad de energía, porque es que realmente tiene un recambio importante, pues hombre, dentro del requerimiento nutricional esto va del 18 al 26% y está bien. No hay necesidad de ponerle una mayor cantidad de proteína. Ahí con qué juegan con esa proteína, es con la digestibilidad. Yo por eso les hacía la diferencia entre alimentación y nutrición. Yo puedo alimentar a un perro a partir de, no sé, proteína de lenteja. Sí, es proteína. Claro, yo le puedo llenar el requerimiento nutricional a partir de proteína, de ese tipo de proteína. Pero la pregunta ¿es biológicamente digestible esa frente a una harina separada mecánicamente de pollo, o de cerdo, o de carne, bueno, de cualquier otra de estos tipos de proteínas? Es ahí donde revierte importancia en el médico veterinario no solamente conocer la composición garantizada del alimento, sino los componentes nutricionales que tiene, porque los dos no pueden pelear. Tienen que estar de la mano para uno poder asesorar idealmente al dueño y decirle, mira, este es el alimento que requiere tu perro para esta etapa fisiológica y me baso en la energía que maneja y en su fisiología y en sus predisposiciones. Eso es importante tenerlo muy presente. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Bueno, por favor, recuerden inscribirse. Estamos dejando ese link especial para que puedan recibir un regalo y también para que pues podamos recibir su opinión. Nos preguntan desde el chat, José Daniel Urchima, en caso de los perros con problemas con sobrepeso, Ujú. la transición de alimento al alimento de reducción también debe tener un periodo de 4 semanas. Sí, señor, claro. Toda transición que tú le vayas a hacer a cualquier perro, no importa si sea cachorro, adulto, el que sea, debe tener ese periodo de acostumbramiento. Y es porque la flora se demora mucho tiempo, sobre todo la flora que va a aprender a comer ese nuevo alimento, eh, se demora mucho, sobre todo la probiótica, se demora mucho en replicarse. Cuando tú haces esos cambios abruptos es cuando vienen las diarreas, el moco, la presencia incluso hasta de reacciones alimentarias y demás. Entonces, ¿qué es lo importante cuando tú estás haciendo una transición en un perro obeso? Lo primero es que tú le vas a calcular la tasa energética que requiere de acuerdo a su composición corporal. Nosotros pues no hemos tenido nunca una charla de este tipo, sería muy chévere un tema de esos. Entonces, tú lo primero que tienes que mirar es en qué condición corporal está ese animal. Condición 5, 6, 7, 8, 9. De acuerdo a la condición corporal, se manejan unas fórmulas metabólicas para poder hacer la disminución de peso. Tú calculas la energía basado en esos requerimientos y luego tomas el 25% de ese requerimiento del animal y el 75% del alimento antiguo y equiparas la energía del alimento que va a recibir ese animal y vas haciendo el intercambio. La ventaja de esto es que muchas veces por volumen del alimento, las dietas para bajar de peso son más voluminosas, ¿sí? Precisamente porque tienen más fibra, tienen más proteína, sí, eh, pero digamos que la fibra también ahí juega un papel muy importante, entonces hace que sean más voluminosas. El perro no lo va a notar tanto en cuanto a la cantidad de alimento, más sí en cuanto al volumen del alimento, que es distinto. Entonces, esa tal vez es como la mayor implicación y que durante el tiempo de transición tú también debes medir cuánto está perdiendo el perro en peso, porque pues también debes hacer el ajuste de la cantidad energética que está recibiendo de ambos nutrientes si ves que se te sube o si ves que se baja muy rápidamente. Recordemos que un perro que está perdiendo peso no debe perder más del 1% de su peso vivo semanal, porque si no le vamos a hacer un choque metabólico gravísimo y lo podemos enfermar mucho más. Entonces, tal vez esa es la implicación importante ahí. Bien, bastante interesante, sobre todo que nos falta de pronto un poco más en la práctica. Mm, sí, realmente sí. Bien, bien, bien. Recordemos entonces inscribirnos en el link que se ha estado rotando a través del chat para que podamos llevar regalos y al mismo tiempo que recibamos su opinión, que es muy importante para nosotros. Doctora, nos preguntan
David Ramírez, ¿hay una diferencia en el manejo nutricional que debe tener una perra gestante dependiendo de la raza, si es pequeña, mediana o grande? Sí, claro. Claro, y no solamente depende del tamaño, sino del número de cachorros que vengan ahí. Resulta que eso también hay un manejo energético que se le debe hacer de acuerdo al tamaño de la camada y de acuerdo a eso se debe suplir la cantidad energética, sobre todo en las últimas semanas de gestación. Digamos que al inicio de la gestación, hasta la quinta semana, tú no haces ninguna modificación a la dieta de mantenimiento que está teniendo la perrita. Y no hay nada que ponerle más calle, no, nada, absolutamente nada, porque ya solamente requiere su mantenimiento. Pero ya en las últimas semanas de gestación es ahí donde sí hay un cambio en cuanto a la cantidad energética, sobre todo la energía, mediada por lípido específicamente, que traen los alimentos. Entonces, por eso, más que darle un alimento para cachorros, que en eso, eso yo difiero un poco de otra línea de pronto de colegas que piensan que esa es una buena alternativa, yo en ese caso lo que prefiero es sí tomar un high energy, para densificar un poco más los nutrientes porque la dieta se vuelve muy voluminosa. En la medida que más cachorros haya, debe comer más la perrita, pero en este momento ya está perdiendo su capacidad de alimentación porque pues tiene muchos cachorros creciendo. Entonces, digamos que sí hay una diferencia tanto en razas como en tamaño de camada, como en tipo de nutrientes que se requieren. Y ya una vez ya pase al periodo de lactancia, ahí sí ya se hace otro cambio, pues para ya tener un mayor apoyo en lo que se refiere al calcio del fósforo y evitar que se nos vaya a generar un problema importante ya cuando ha tenido la pérdida energética tan fuerte la perrita. Que regularmente uno ve esas perritas tan flacas es porque no las alimentamos adecuadamente las últimas semanas antes del parto. Es ahí donde cometemos el error. Si nosotros alimentáramos con la energía que se requiere, de acuerdo a esos aspectos que les estoy contando, la pérdida de peso o sí, la pérdida de masa, sobre todo grasa, que tienen en estas últimas semanas no se daría y tendrían unas mejores lactancias y no terminarían pues con esas condiciones corporales tan deprimentes que hay, que prácticamente están en condición corporal 2/9 cuando ya termina de parir. Es por esa diferencia en el cambio y claro, hay diferencia en, tanto en raza como en energías. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, la nutrición en esa fase de la gestación sabemos que es clave. Bien, Sí. y le damos paso al doctor Michel Cardona, con quien vamos a continuar en este momento, doctor Michel. Bueno, listo, doctora. Uy, increíble. O sea, no nos alcanza el tiempo. Yo creo, como usted dice, nos Sí, toca preparar otra charlita y tenemos más temas. Qué bendición tenerla con nosotros esta noche y las con mucho personas, de gusto. verdad, a todos los asistentes aquí en Zoom y por YouTube. Vemos preguntas, vemos muchas dudas. Yo pienso que estos temas de nutrición, qué bueno que hemos ido sembrando esta semillita, ¿cierto, doctora? Uy, importante, de verdad que es muy Necesitamos. importante. Muy bien. Premios, regalos, regalos. ¿Qué tenemos para hoy? Entonces, recuerden, tienen que llenar donde dice tu opinión es muy importante, déjala acá y podrás recibir obsequios. Entonces ahí llenan ese formato y hoy tenemos cinco cupos para el diplomado en gerencia y marketing para la clínica veterinaria. Este es de Veterinary Management del doctor Libardo Rivas y su equipo desde Ibagué, Tolima. Está montando este diplomado con conferencistas nacionales e internacionales sobre manejo y mercadeo y gestión empresarial para clínicas veterinarias y consultorios y tiendas veterinarias. Entonces, todo el que quiera crecer como emprendedor, como un empresario y ganar dinero, porque esto no es solo vocación, hay que tener vocación, ¿cierto, doctora? Pero hay que ganar dinero. Este diplomado totalmente recomendado. Ellos empiezan el 31 de enero, perdón, hay plazo para inscribirse hasta el 31 de enero eh, y empezarán el 5 de febrero y van hasta el 20 de abril. Eso es un diplomado un poquito largo, pero muy bueno. Tiene unas clases que son virtuales y luego son asincrónicas que se pueden ver. Va a estar excelente. Cada cupo tiene un costo de $185 al precio de hoy y vamos a entregar 5 esta noche. 5, imagínense. 5, ¿sí? Tenemos 80 personas aquí en Zoom y tenemos 50 personas, un poquito más
en YouTube. Entonces, ustedes ya saben, tienen que ir llenando acá la, la, la encuesta para tener sus datos y poderles hacerlos partícipe aquí en lo que vamos a hacer, en la actividad que vamos a hacer para entregar estos regalos. Por otra parte, también ya podemos colocar, por favor, el link de descarga de memorias y de certificado. Vamos a colocarlo para que ya tanto los que nos estén escuchando por YouTube y los que están aquí en Zoom puedan descargar su certificado, sus memorias, su certificado de asistencia y sus memorias, material que la doctora muy amablemente nos compartió para que lo tengan. Yo creo que hay también muchas de las preguntas que no hemos podido responder por tiempo. Ahí van a tener su respuesta también. Y recuerden que la doctora de todas maneras ella también hace asesorías para consultorios, para médicos veterinarios y para dueños de mascotas. Ustedes pueden contactarla para que hagan algún tipo de asesoría en sus consultorios, en sus clínicas y o remitirle a pacientes para que ella les haga asesoría nutricional. Ella trabaja todos estos temas y lo hace muy bien y es parte de Muchas su gracias. trabajo también. Entonces, si quieres ahora por el chat nos colocas ahí tu correo electrónico y celular para que Claro los que sí. colegas puedan hacer interconsulta. Bueno, listo, ya pueden entonces descargar su certificado y sus memorias. Bueno, ¿quién me deja ver cuál es la siguiente charla en 8 días? ¿Quién me está proyectando? ¿Julie? Muy bien, y también coloquemos el link de Zona MB, por favor. Hemos venido hablando de Zona MB, ¿han visto Zona MB? Pues les cuento, Zona MB, ¿qué es? Zona MB es un portal de intercambio de información científica exclusivo para médicos veterinarios graduados para Colombia, Perú y Chile en principio. Estamos pensando en abrirlo para más países y también para estudiantes, pero ahora lo tenemos para médicos veterinarios matriculados con matrícula profesional. A la semana pasada tenemos 1014 médicos veterinarios ya registrados en nuestro portal de intercambio de información científica. Vamos a pasarles, si son tan amables, por el chat el link donde puedan registrarse los que les interesa. Como les digo, es para médicos veterinarios únicamente y exclusivamente. Ahí van a encontrar artículos científicos, van a encontrar las memorias de todas las conferencias que hemos hecho en el año pasado y este año. Van a encontrar los links para que puedan ver las charlas también en YouTube. Tenemos un grupo de Facebook exclusivo para nuestra zona MD. Entonces los invitamos a que hagan partícipes de este portal de intercambio de información científica que tiene Gabrica para todos los médicos veterinarios graduados. O sea, hacemos una verificación de que esté graduado, que tenga su matrícula profesional. También encuentran casos clínicos, tenemos concursos de trivias para que ganen premios. O sea, la idea es que podamos conocer más y al mismo tiempo divertirnos y ganar premios, ¿cierto? Por otra parte, para ir terminando y podemos llegar a la entrega de esos premios, unos 5 cupos, $185, increíble. La próxima charla que tiene Hills tiene dos, una el 27 y otra el 28, pero esta el 28 la quiero anunciar con mucho orgullo porque es de un médico veterinario, el doctor Andrés Mauricio Giraldo, súper querido de él, hizo charlas con nosotros el año pasado, intensivista, trabaja la parte de patología, trabaja nutrición de cuidado crítico intensivo, entonces muy recomendado, le recomendamos esta charla. En nuestra página de Gaurica, en la sección especialistas, también tenemos ahí el link para los que se quieran registrar, pero si quieren, por favor, me comparten también el link de registro, que es directo con la SLOVET, para que se registren. Va a estar espectacular con el doctor Andrés Mauricio Giraldo para toda Latinoamérica. Esta charla, un ponente colombiano, nos da mucho orgullo, además amigo de la Casa Gaurica. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién está con nosotros para entregar esos premios? ¿Algo Buenas se me queda noches. entre el tintero, equipo? No, doctor Mitchell, yo estoy acompañándolos para hacer la entrega de A ver. estos obsequios que tenemos. Entonces ya vamos a Ujú. proceder a la actividad. No sé si me están escuchando bien, ¿me Sí, pueden señora. confirmar eso? ¿Qué Perfecto, la vamos a estamos hacer? escuchando. Les voy a a compartir mi pantalla, donde ustedes pues van a validar la veracidad de la entrega de estos premios, de estos obsequios. Ujú. Muy importante, si la persona que se lleva uno de estos cupos está conectada por Zoom, nos tiene que hablar inmediatamente en el chat
para darle las indicaciones para que nos entregue sus datos. Si por el contrario la persona que se lleva este cupo está conectada vía YouTube, nos tiene que hablar en el chat colocando su nombre completo y su correo electrónico. Por favor, un correo electrónico que lo podamos, que no nos vaya a rebotar la información y ustedes tengan acceso permanente. Entonces, recordemos esto. Voy a proceder a compartirles mi pantalla en este momento para que ustedes vean todo el tema de la entrega de estos premios. Entonces, permítanme un segundito, oculto esto y listo. Listo, sí, imagínense, la doctora mientras tanto nos está haciendo el favor, las preguntas que no alcanzamos a contestar por el chat de Zoom nos está contestando. Entonces, Sí, para pero que no estén sé si las pendientes. estoy contestando, o sea, la persona que es, pero No estoy haciendo importa. el esfuercito. Me Muchas confirman, gracias. por favor, si se encuentran viendo mi pantalla donde están las sí, señor. personas. Perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, en este momento, pues voy a proceder a seleccionar los nombres de las personas que en este momento se inscribieron en nuestro link. ¿Listo? Hasta aquí ya se acaban de cerrar las inscripciones. No ¿Tenemos vamos a recibir a personas nadie más. de fuera de Colombia, Jacqueline? Sí, hay unas personas que Excelente. me pareció ver de Perú, si no estoy mal, Excelente. entonces obviamente Porque también para- pues participan. Es Exacto, un porque si gusto que nos ganan, acompañen. De si ganan es Venezuela virtual. también, de Uy, qué Venezuela bueno. también nos acompañan en el chat de YouTube. Me saludaron personas desde Venezuela, así que gracias por Estados acompañarnos. Unidos también. Bueno, aquí ya tengo todos los participantes que contestaron nuestra encuesta y vamos a ver quién es la persona que se lleva el primer cupo a nuestra actividad. Entonces vamos a sortear premios. Vamos a poner cupo 1. Y sorteamos. María Alejandra Rodríguez Vázquez. Necesito que te reportes por cualquiera de los dos lugares donde estés, si estás en Zoom, si estás en YouTube, para que por favor nos digas, aquí estoy. María Alejandra, mis compañeros, si me colaboran en Zoom para ver si nos está hablando. María Alejandra, estamos pendientes para que nos escribas por Zoom para enviarte un link donde debes diligenciar tus datos. Creo que contestó, ¿no? No, aún no. Bueno, entonces María Alejandra a la 1, María Alejandra a las 2 y sorteamos nuevamente. Diana Alexandra Quintero Ortega. Diana, por favor, si estás en Zoom, escríbenos en el chat. Igualmente, si estás en YouTube, escribe en el chat de YouTube. Diana Alexandra me está contestando desde YouTube. Alejandra también contestó, creo que es por un tema del Perfecto. delay de los chats. Entonces Listo, les voy a perfecto. pedir el favor a las dos, Alejandra y a Diana, que en el chat de YouTube me dejen su nombre completo y su correo electrónico. A las dos personas ganadoras, por favor, esos datos los necesito en el chat de YouTube. Entonces iríamos con el número 3, porque ya nos dimos 2, vamos con el número 3. Bueno, entonces la tercera persona es Jorge Vaca. Jorge ¿Estás por Vaca acá a o la si 1. estás? Jorge Vaca a las 2. ¿Ha contestado de pronto por Zoom? No, todavía. Jorge Vaca. Bueno. Por YouTube tampoco nos ha contestado. Entonces vamos nuevamente a entregar este cupo. Creo que me contesta por YouTube. EI2 me confirma si es Jorge Vaca. Recuerden, las personas que están en YouTube, necesito su nombre completo y su correo electrónico para pues poderme contactar con ustedes y hacer entrega de estos obsequios. Entonces, Diana Alexandra, Alejandra y Jorge me pueden enviar esa información a través del chat de YouTube. Por favor, es muy importante que lo tengamos. Entonces, es otra persona que está conectada en YouTube y también ganó. Vamos con el cuarto. Meisner Antonio Hurtado. Meisner, si estás en YouTube, lo mismo, escríbenos por allá o si estás en Zoom,
para que nos escribas. Les recuerdo a las personas en YouTube, necesito su nombre completo y su correo electrónico, por favor. Meisner, ¿dónde estará conectado? ¿No contestó por Zoom? ¿No contestó por YouTube? Estemos pendientes. Por Zoom no, ¿sabes? Bueno, de pronto está por YouTube, están ganando las personas que se conectaron en YouTube. Bueno, parece que Meisner sí no está porque no me está... No me ha contestado nada. Acaba de contestar en Zoom. Meisner acaba de contestar también en YouTube. Felicitaciones, por favor, nombres completos y un correo electrónico. Si no me dan un correo electrónico, es imposible contactarlos para entregarles estos cupos que ustedes acaban de llevarse. Y vamos con el último. Camilo Gaitán Leighton, creo que se pronuncia ese apellido. Camilo, por favor escríbenos igualmente, si estás en YouTube, por YouTube, si estás en el Zoom, por el Zoom. Esperemos que esté en Zoom porque todas las personas que ganaron fueron de YouTube. Sí, oye, ¿qué pasó aquí? Nosotros acá en Zoom todo juiciosos y no nos ganamos nada. ¿Qué pasó, Jacqueline? Camilo Gaitán Leighton, no sé si está conectado por Zoom o está conectado por YouTube. Bueno, no sé la persona por dónde puede estar conectada. Bueno, igual si tenemos los datos, si se registró, Sí. si aparece, tenemos los datos, podemos Me enviar dice la que se información. encuentra conectado por Zoom, pero no lo veo. ¿Alguien ha visto si nos ha hablado por Zoom? Camilo. Validemos si está conectado por allá, por favor. Está conectado, pero no responde. No responde, bueno, pero igual le podemos entregar el premio. Claro que sí, ya teniendo los datos, pues nosotros procedemos a contactarlos a través de la inscripción para, o a través de los datos que nos dejaron ustedes al momento de contestar esta encuesta, y ahí los contactamos. Así que felicitaciones para todas las personas ganadoras. Yo voy a proceder a cancelar mi pantalla. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, doctora Luz Ángela, de verdad, un placer, un gusto escucharla, aprender. Que esto es lo que más me ha gustado con usted, porque la escucha uno y aprende cosas nuevas todas las veces. Qué bueno. Entonces, espectacular. De verdad, le Muchas gracias a agradecemos usted. mucho. Por favor, cuídese mucho, que bien en compañía de su familia. Y de verdad, yo creo que tenemos que programar otra charla porque se nos quedaron muchas preguntitas entre el tintero. Sí, la verdad no alcancé a contestarlas todas, pero con mucho gusto. Ahí tienen mi correo, por si acaso tienen alguna duda, pues me escriben, no hay problema. Listo. Perfecto. Bueno, Recuerde, que estén muy Zona bien. MB. Zona MB, portal de intercambio de información científica solo para médicos veterinarios. ¿Sí? 1014 médicos veterinarios de Colombia, Perú y Chile en estos momentos registrados, recibiendo la mejor información, divirtiéndose y participando en nuestras trivias. Entonces los esperamos. Zona MB. Buen equipo, muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho. Feliz noche.